Me quedé congelada mientras cientos de invitados a la boda miraban mi sencillo vestido, sus susurros cortantes más profundos que cuchillos. La madre de la novia me señaló, dispuesta a humillarme delante de todos. Entonces dio un paso adelante, el misterioso joven multimillonario, y pronunció una frase que cambió todo para siempre. Quédate hasta el final para descubrir la impactante verdad sobre quién fue realmente este multimillonario y cómo una frase transformó por completo no solo esta boda, sino mi vida entera. Créeme, no verás venir este giro. Mi nombre es Bella y nunca imaginé que una simple invitación de boda cambiaría mi mundo por completo. Era un jueves por la tarde cuando mi mejor amiga Lucy irrumpió en la cafetería del campus donde trabajaba, con el rostro radiante de emoción. Ella prácticamente saltó de pie cuando anunció que se casaría en 6 semanas con su novio Jake, y quería que yo estuviera allí para el día más importante de su vida. Por supuesto que estaba emocionada por ella. Lucy había sido mi mejor amiga desde el primer año, el tipo de persona que me traía sopa cuando estaba enfermo y se quedaba despierto toda la noche ayudándome a estudiar para los exámenes. Cuando conoció a Jake durante nuestro segundo año, la vi enamorarse perdidamente de este chico encantador cuya familia era dueña de la mitad de las propiedades inmobiliarias de la ciudad. Su historia de amor era como sacada de un cuento de hadas y no podría haber estado más feliz por ellos. Pero a medida que la emoción se calmó y Lucy comenzó a describir los detalles de la boda, mi estómago comenzó a revolverse de ansiedad. Esta no iba a ser una ceremonia sencilla en el sótano de una iglesia con pastel casero. La familia de Jake estaba organizando una elaborada celebración en el club de campo más exclusivo de la ciudad con 300 invitados, una orquesta completa y un menú diseñado por un chef famoso. Cuando Lucy mencionó que todos estarían vestidos con ropa formal de noche, sentí que mi corazón se hundía. Yo estaba en mi tercer año de universidad y trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial solo para cubrir mis gastos básicos. Mi beca cubría la matrícula, pero todo lo demás era una lucha constante. Después de que mi padre falleció cuando yo tenía 16 años, mi madre y yo aprendimos a aprovechar cada dólar hasta el cansancio. Los vestidos de diseñador y los accesorios caros eran lujos que pertenecían a la vida de otras personas, no a la mía. Durante el mes siguiente, ahorré cada centavo que pude. Me salté comidas, caminé a todos lados en lugar de tomar el autobús y acepté turnos extra en ambos trabajos. Di clases particulares a niños después de la escuela, ayudé a mis compañeros con sus ensayos por unos pocos dólares e incluso vendí algunos de mis libros de texto. Pero incluso con todos mis esfuerzos, apenas pude reunir el dinero suficiente para un vestido que fuera apropiado para un evento tan elegante. El fin de semana antes de la boda, la desesperación me llevó a una pequeña tienda de segunda mano al otro lado de la ciudad. Nunca había comprado allí antes, pero me estaba quedando sin opciones y sin tiempo. La tienda estaba abarrotada y olía ligeramente a naftalina, con ropa apretada en cada perchero. Pasé horas buscando entre innumerables vestidos, la mayoría de ellos anticuados o en mal estado. Entonces, colgando entre un vestido de cóctel descolorido y un viejo vestido de dama de honor, lo encontré. El vestido color crema más bonito que jamás había visto. Estaba hecho de seda que brillaba sutilmente bajo la luz fluorescente con una silueta clásica de línea a que parecía atemporal y elegante. El escote era modesto pero favorecedor y el largo llegaba justo debajo de las rodillas. Cuando miré el precio, no podía creer mi suerte. $30. Fue exactamente lo que había presupuestado. Me lo probé en el pequeño probador y, por primera vez en semanas, sentí una oleada de confianza. El vestido me quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Me imaginé en la boda de Lucy, celebrando su felicidad sin sentirme como una extraña mirando desde afuera. Compré el vestido inmediatamente junto con un par sencillo de tacones blancos de la sección de liquidación. La mañana de la boda llegó con un sol perfecto y una suave brisa. Pasé horas preparándome, rizando mi cabello en ondas suaves y maquillándome con el cuidado de quien se prepara para una entrevista de trabajo. Cuando me miré al espejo, luciendo mi tesoro de segunda mano con la única joya que tenía,
un sencillo collar de perlas que había sido de mi abuela. Me sentí bella y apropiada para la ocasión. El club de campo era aún más magnífico de lo que había imaginado. Jardines cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con rosas blancas y yedra creando una atmósfera encantada. Los autos de lujo llenaron la entrada circular y desde mi destartalado onda observé cómo los invitados emergían con vestidos que probablemente costaron más que todos mis gastos del semestre. Mi confianza empezó a flaquear cuando comparé mi sencillo atuendo con sus conjuntos de diseñador. Pero me recordé a mí mismo que estaba allí por Lucy, no para competir en algún desfile de moda. Al pasar por la gran entrada, sentí inmediatamente el peso de unas curiosas escaleras. El vestíbulo estaba lleno de invitados elegantemente vestidos bebiendo champán y charlando sobre sus últimas vacaciones en Europa o la aceptación de sus hijos en prestigiosas universidades. Reconocí la mirada que me dieron, la rápida evaluación de la cabeza a los pies, seguida de conversaciones susurradas detrás de manos enjolladas. Encontré mi mesa asignada y tomé asiento, tratando de mimetizarme con el fondo. Los demás invitados a mi mesa eran educados pero distantes, claramente más interesados en hablar de sus amigos en común y sus conexiones de negocios que en conocer a la chica del vestido de la tienda de segunda mano. Sonreí y asentí cuando era apropiado, pero la mayor parte del tiempo me quedé sentado en silencio, mirando a Lucy brillar de felicidad mientras saludaba a sus invitados. Todo cambió cuando la vi acercarse. Catherine, la madre de Lucy, era una fuerza de la naturaleza que había construido su posición social sobre reglas rígidas sobre la propiedad y la apariencia. Ella se movió entre la multitud como una reina inspeccionando su reino. Su costoso vestido color burdeos se arrastra tras ella con un vuelo dramático. Su cabello perfectamente peinado no se movía a pesar de la brisa y sus joyas captaban la luz con cada paso. Pero fue su expresión la que me heló. Detuvieran. Necesito hablar una palabra contigo. Me puse de pie con las piernas temblorosas y el corazón me latía con fuerza cuando me di cuenta de que la mitad de la recepción se había girado para observar nuestra interacción. El elegante vestido color crema que me había hecho sentir tan segura esa mañana de repente se sentía como un disfraz que no tenía derecho a usar. Por supuesto, señora Hampton, respondí, intentando mantener la voz firme. Está todo bien. Ella me miró de arriba a abajo con evidente desdén, y pude sentir las miradas de docenas de invitados clavadas en mí. Algunos parecían simpatizar, pero otros parecían estar de acuerdo con el juicio que Catherine estaba a punto de emitir. Me temo que ha habido un grave malentendido sobre el código de vestimenta, anunció, y su voz se oyó por todo el jardín. Esta es una boda elegante y formal, no una fiesta informal en el jardín. Tu atuendo es completamente inapropiado para una ocasión tan distinguida. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sentí un calor que me subía por la nuca a medida que más invitados se giraban para contemplar el espectáculo. Los susurros se hicieron más fuertes y capté fragmentos de conversaciones sobre la pobre chica, que no sabe más y que no debería haber venido. Quería desaparecer, hundirme en la tierra y no volver a ver a ningún ser humano. Lo siento mucho, balbuceé, con la voz apenas audible. Pensé que este vestido era apropiado. Puedo irme si eso es mejor. Creo que sería prudente, respondió Catherine con frialdad, con la voz llena de condescendencia. No queríamos estropear el día especial de Lucy con más distracciones. Sentí que las lágrimas amenazaban con desbordarse mientras buscaba mi bolso, preparándome para marcharme con la poca dignidad que me quedaba. Se suponía que esto sería una celebración de la felicidad de mi mejor amiga, y en cambio se había convertido en una humillación pública que nunca olvidaría. Di un paso hacia la salida, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Fue entonces cuando oí su voz. Disculpen, pero creo que hay un error. Todos se giraron para ver quién había hablado. A unos 3 metros de distancia, estaba el hombre más guapo que había visto en mi vida. Parecía tener unos 30 y tantos años, con el pelo oscuro que reflejaba la luz del sol y una presencia segura que hacía que la gente se fijara en él.
Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado que probablemente costaba más que mi coche. Pero fueron sus ojos los que captaron mi atención, de un marrón oscuro intenso y llenos de una fuerza serena que parecía imponer respeto. La expresión de Catherine cambió de inmediato. La vi intentando identificarlo, preguntándose quién sería ese distinguido caballero y si debería conocerlo. Su tono se volvió mucho más respetuoso al dirigirse a él. «Lo siento, pero este es un asunto privado de familia», dijo, aunque su voz carecía de la autoridad que había usado conmigo. El hombre se acercó y noté que otros invitados se hicieron a un lado para dejarlo pasar. Había algo en su presencia que sugería que estaba acostumbrado a que lo escucharan, acostumbrado a que sus opiniones importaran en salas llenas de gente importante. «En realidad, no lo creo», dijo con calma, y su voz se oyó con facilidad por la recepción, ahora silenciosa. Cuando alguien es humillado públicamente en lo que debería ser una celebración alegre, se convierte en preocupación de todos. Se giró para mirar directamente a Catherine, y vi un destello en sus ojos. Incertidumbre, tal vez incluso un atisbo de miedo. «He estado observando a esta joven desde que llegó», continuó. «Y debo decir que se ha comportado con gracia y dignidad. Su vestido es elegante, de buen gusto y perfectamente apropiado para esta ocasión. De hecho, diría que demuestra mucha más clase que avergonzar públicamente a un invitado». El jardín quedó en completo silencio, salvo por el suave susurro de las hojas al viento. Catherine abrió y cerró la boca como si quisiera responder, pero no encontraba las palabras. Claramente quería discutir, pero algo en la silenciosa autoridad de este hombre la detuvo. Entonces pronunció la frase que lo cambiaría todo. «La verdadera elegancia nace de la amabilidad, y esta joven la posee más que nadie aquí». Las palabras no fueron gritadas ni pronunciadas con ira. Fueron expresadas como un simple hecho, con la tranquila confianza que emana de alguien que nunca ha tenido que demostrar su valía a nadie. El impacto fue inmediato y devastador. Catherine retrocedió un paso, con el rostro enrojecido de vergüenza. Murmullos resonaron entre la multitud, pero ahora sonaban avergonzados en lugar de críticos. Observé fijamente a este extraño que acababa de defenderme con tanta contundencia, preguntándome quién era y por qué había decidido involucrarse. Había algo familiar en él, algo que me traía a la memoria un recuerdo que no podía identificar, pero estaba demasiado abrumada para concentrarme en ello. «Me disculpo», dijo Catherine en voz baja, dirigiéndose al hombre en lugar de a mí. «Quizás me precipité demasiado en mi evaluación». El hombre asintió brevemente y luego se volvió hacia mí con una sonrisa amable que me hizo dar un vuelco el corazón. «¿Le importaría si me uniera a usted un momento? Me gustaría presentarme como es debido». Asentí, todavía demasiado aturdida para hablar con coherencia. Señaló la silla junto a la mía y nos sentamos. Sentados juntos, el resto de la recepción volvió gradualmente a sus conversaciones. La crisis había pasado, pero sentía que la gente nos observaba con curiosidad y un respeto renovado. «Me llamo Adrien», dijo, extendiendo la mano. «Adrien Stone». El nombre me impactó como un rayo. Stone. Había visto ese nombre decenas de veces en los últimos 3 años, pero solo en documentos oficiales y papeles de becas. La Fundación Stone me había proporcionado la beca universitaria, cubriendo no solo la matrícula, sino también mis gastos de manutención y los libros de texto. Siempre me había preguntado por el benefactor anónimo que había hecho posible mi educación. Pero nunca imaginé que lo conocería cara a cara. «Stone», susurré, con la voz apenas audible. «Como la Fundación Stone». Su sonrisa se ensanchó y pude ver en sus ojos una calidez que no había estado presente cuando se enfrentó a Catherine. «Veo que reconoces el nombre. Eres mi patrocinador de la beca», dije, y las piezas finalmente encajaron. «Has estado pagando mi educación, entre otras cosas», respondió en voz baja. «Te he estado vigilando durante bastante tiempo». «Tiempo, bella». Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo me conocía?
¿Por qué había decidido ayudarme? ¿Cuánto tiempo llevaba observándome desde la distancia? ¿Pero por qué? Logré preguntar. No entiendo. ¿Cómo sabes siquiera quién soy? La expresión de Adrien se volvió más seria y bajó la mirada a sus manos por un momento antes de volver a mirarme a los ojos. Conocí a tu padre. Las palabras me impactaron como un golpe físico. Mi padre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años. En círculos que incluyeran filántropos multimillonarios. Tu padre me salvó la vida, continuó Adrien con voz suave pero clara. Tenía 22 años, recién salido de la universidad, y me creía invencible. Iba conduciendo demasiado rápido en una noche lluviosa. Perdí el control de mi coche y terminé atrapado boca abajo en una zanja. Tu padre fue la primera persona en detenerse. Él me sacó de entre los escombros y se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Sentí que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas mientras escuchaba esta historia que nunca había escuchado antes. Estuve en el hospital durante semanas, continuó Adrien. Tu padre me visitaba todos los días, aunque éramos completos desconocidos. Me habló de su familia, de su brillante hija a quien le encantaba leer y soñaba con ir a la universidad. Estaba tan orgulloso de ti, Bella. Él hablaba de ti constantemente. Mi voz era apenas un susurro cuando pregunté. ¿Qué dijo? Él dijo que algún día ibas a cambiar el mundo, pero le preocupaba cómo iba a poder enviarte a la universidad. Él quería desesperadamente darte todas las oportunidades, pero incluso entonces las finanzas eran limitadas. Adrien hizo una pausa, secándose una lágrima que había escapado por su mejilla. Le prometí que si alguna vez le pasaba algo, me aseguraría de que recibiera esa educación. El jardín que nos rodeaba pareció desvanecerse a medida que absorbía esta revelación. Durante todos estos años pensé que estaba solo en el mundo excepto por mi madre. No tenía idea de que alguien había estado cuidándome, cumpliendo una promesa hecha a mi padre en una habitación de hospital años atrás. Cuando murió, continuó Adrien, quería ayudar de inmediato. Pero tu madre estaba tan orgullosa, tan decidida a encargarse de todo sola. Tenía que encontrar la manera de ayudar sin que fuera evidente. La fundación de becas parecía la mejor solución. Miré a este hombre, a este desconocido que no lo era en absoluto, y sentí que mi mundo se tambaleaba bajo mis pies. Me has cuidado todo este tiempo. He estado pagando una deuda, corrigió con suavidad. Tu padre me dio una segunda oportunidad. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que su hija tuviera la primera oportunidad de hacer realidad sus sueños. Mirando alrededor de la recepción, noté que todo el ambiente había cambiado. Los invitados que antes habían estado susurrando sobre mí ahora me miraban con lo que parecía respeto, tal vez incluso admiración. Catherine no se había acercado de nuevo, pero la había visto observando desde el otro lado del jardín, con una expresión indescifrable, pero ya no hostil. Sé que esto es mucho que procesar, dijo Adrien. Y no quiero abrumarte. Pero cuando vi lo que estaba pasando con esa mujer, no pude quedarme de brazos cruzados. Me recordaste mucho a lo que tu padre me contó sobre ti. Digna, elegante y demasiado buena para quienes intentan denigrarte. Me sequé los ojos, intentando recomponerme. No sé qué decir. Gracias, no parece suficiente. No necesitas decir nada, respondió con esa cálida sonrisa que me aceleró el corazón. Sigues siendo la persona increíble que tu padre sabía que serías. El resto de la velada transcurrió como un sueño. Lucy me encontró durante la cena, con lágrimas en los ojos mientras se disculpaba por el comportamiento de su madre. Me dijo que la confrontación la había mortificado y que agradecía que alguien me hubiera defendido. Adrien y yo pasamos la noche hablando y me sentí atraída por su conversación relajada y su genuino interés en mi vida y mis sueños. Cuando la recepción empezó a terminar, Catherine se acercó a nosotras por última vez. Parecía humilde, casi pequeña comparada con la imponente presencia que había proyectado esa misma noche. Bella, dijo en voz baja, te debo una disculpa sincera.
Mi comportamiento de esta noche fue inexcusable. Has sido muy amable, y dejé que los juicios superficiales nublan mi visión. Acepté sus disculpas, aunque el recuerdo de sus palabras anteriores todavía me dolía. Adrien simplemente asintió cortésmente, su mensaje claro sin necesidad de ser pronunciado. Cuando los invitados comenzaron a irse, Adrien me acompañó hasta mi auto. El estacionamiento estaba prácticamente vacío ahora, iluminado por elegantes linternas que proyectaban un brillo romántico sobre todo. Bella, dijo girándose para mirarme. Espero que me dejes invitarte a cenar pronto, no como patrocinador de tu beca, sino como alguien a quien le encantaría conocerte mejor. Mi corazón se agitó ante la sugerencia. Me gustaría mucho eso. Me entregó una tarjeta con su información de contacto personal. Llámame cuando estés listo. Tenemos mucho más de qué hablar. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, seguí repasando esa velada en mi mente. Lo que había comenzado como una de las experiencias más humillantes de mi vida se había transformado en algo mágico. Descubrí que no estaba tan solo como pensaba, que alguien había estado cuidando de mí y preocupándose por mi éxito durante años. Más que eso, conocí a un hombre que vio más allá de mi vestido de segunda mano y vio a la persona que había debajo. El vestido color crema todavía colgaba en mi armario a la mañana siguiente, pero ahora representaba algo completamente diferente. No era un símbolo de no tener suficiente dinero o de no encajar en la sociedad adinerada. Se había convertido en un recordatorio de que el verdadero valor no se mide por el precio de la ropa y que, a veces, los momentos más hermosos surgen de los lugares más inesperados. Durante las siguientes semanas, Adrien y yo comenzamos a pasar tiempo juntas. Me introdujo a un mundo que solo había visto desde fuera. Pero lo más importante es que me mostró que la amabilidad y el carácter importan más que las cuentas bancarias y los pedigrís. Lo que comenzó como gratitud por el heroísmo de mi padre se convirtió en algo más profundo y significativo. Aquella noche, la boda de Lucy me enseñó que la gracia bajo presión es más valiosa que cualquier vestido de diseñador y que a veces las personas que parecen más poderosas son en realidad las más inseguras. Adrien me mostró que la verdadera fuerza surge de levantar a los demás, no de derribarlos, y que las conexiones más profundas a menudo surgen de las circunstancias más improbables. El joven multimillonario que me defendió esa noche no solo estaba cumpliendo una promesa a mi padre. Él me estaba mostrando que yo valía la pena defenderme, protegerme y amarme exactamente como era. Si esta historia te tocó el corazón, imagina lo que podría pasar cuando dejemos de juzgar a las personas por su apariencia y comencemos a ver su verdadero valor. Dale me gusta a este video si crees que todos merecen respeto sin importar lo que vistan. Suscríbete para conocer más historias inspiradoras y comparte esto con alguien que necesita recordar que la amabilidad no cuesta nada, pero significa